Buenos días a todos. En esta oportunidad, agradecerle a Copeduc, a sus miembros directivos, al señor gerente y al oficial de cumplimiento por la oportunidad que me brindan de poder participar en este magno evento correspondiente a la actualización de responsabilidades para los directivos con respecto al cumplimiento de la Ley 23. Mi nombre es Ruby de Balma, soy directora de auditoría del IPACOP. Vamos a dar inicio entonces a nuestra presentación y vamos a hablar un poco acerca de las definiciones que corresponden al ciclo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Es importante que nosotros hagamos una actualización de este tema porque el GAFI solicita, ¿verdad? El Grupo de Acción Financiera solicita que los organismos de supervisión y a su vez los sujetos obligados conozcan las definiciones que son enfáticas con respecto a las 40 recomendaciones del GAFI y a los lineamientos establecidos por cada país. El blanqueo de capitales es aquella conducta realizada personalmente o por interpuesta persona que consiste en recibir, depositar, negociar, transferir o convertir dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros con el objetivo de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles. Con respecto al financiamiento del terrorismo, las normas del GAFI establece que es aquella conducta que se lleva a cabo de forma individual o colectiva con el ánimo de recolectar fondos o activos que se utilicen para financiar actos de terrorismo, causar la muerte o lesiones corporales graves a la población. El financiamiento de armas de destrucción masiva, o también conocido como la proliferación de armas de destrucción masiva, es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros en todo o en parte para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósitos o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados, incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos, en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable. Cada una de nuestras normas tiene que tener específicamente estos tres conceptos establecidos. Por tanto, deben ser conceptos que también sean conocidos por aquellos que forman parte de las directivas de nuestros sujetos obligados. Entonces, hablemos un poco de la Ley 23 del 27 de abril del 2015, que es la ley que establece las medidas especiales para la prevención del delito del blanqueo de capitales, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en los sectores financieros y no financieros de la República de Panamá. Esta ley es actualizada a través de las 40 recomendaciones del GAFI, que a su vez ha tenido una serie de modificaciones que podemos verlo posteriormente en otro tipo de entrenamiento, pero en esta ocasión vamos a ver específicamente aquellos artículos que se interponen en el cumplimiento tanto del organismo de supervisión como del sujeto obligado. Nuestra ley 23 contempla una serie de títulos establecidos de la siguiente manera, y lo podemos ver en la presentación. Disposiciones generales, Coordinación Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Organismo de Supervisión, los sujetos obligados y actividades realizadas por profesionales sujetos a supervisión, mecanismos de prevención y control del delito del blanqueo de capitales, congelamiento preventivo,
reportes a la UAF, la confidencialidad de la información, sanciones, representantes de organismos internacionales, disposiciones adicionales y disposiciones finales. Ahora vamos a pasar a desarrollar algunos artículos de la norma que contravienen directamente a las obligaciones que tiene el sujeto obligado. Esta normativa, representada a través de la Ley 23, está enfocada, como les mencioné hace un momento, en prevenir los delitos asociados al blanqueo de capitales y al financiamiento del terrorismo. ¿Quiénes son los sujetos obligados que forman parte del sector cooperativo y que deben cumplir con esta normativa? Las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de servicios múltiples o integrales que desarrollen la actividad de ahorro y crédito y cualquier organización que realice la actividad de intermediación financiera. Las cooperativas financieras están reguladas y tienen pilares específicos de cumplimiento, tanto a nivel financiero como a nivel de prevención de los delitos antes mencionados. El marco regulatorio que establece la Ley 23 está desarrollado en el artículo 22, en el numeral 4, y a su vez quiero mencionarles algunas leyes y decretos que son importantes que ustedes conozcan y que conozcamos, ¿verdad? Como miembros directivos de organizaciones cooperativas específicamente financieras. Está establecido en la Ley 23 del 27 de abril del 2015, que es la ley que acabamos de ver sus componentes. Está el decreto 587 del 4 de agosto del 2015, que tiene que ver con todo el proceso de congelamiento preventivo. Está el decreto 363 del 13 de agosto del 2015, que reglamenta la Ley 23 y establece algunas condiciones relevantes o importantes para lo que es el proceso de adecuación de la norma, lo que es la debida diligencia y el desarrollo de sanciones. Luego, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, como ente rector del sector cooperativo en Panamá, forma parte de los organismos de supervisión encargados de vigilar el cumplimiento normativo establecido en la Ley 23. Por ende, se desarrolla entonces la resolución de Junta Directiva JD número 11 del 12 de octubre del 2015, modificada por la resolución de Junta Directiva 6-2016 del 22 de septiembre del 2016, sobre aquellos aspectos o reglamentos importantes que debe establecer nuestros sujetos obligados con respecto al cumplimiento de la norma. La resolución 1 de enero del 2016, que establece algunos aspectos importantes con respecto a las sanciones, la resolución 1 del 2017, que establece la obligatoriedad que tiene el sujeto obligado de mantener normas específicas de gestión de riesgo. La resolución 35 y la resolución 5.4 establece también aspectos importantes sobre lo que es la metodología de evaluación de riesgo, cómo establecer una gestión de riesgo de prevención en las organizaciones cooperativas. La Ley 70 del 31 de enero del 2019 y la Ley 254 del 11 de noviembre del 2021 establece algunos lineamientos importantes y modifica ciertos artículos establecidos en la Ley 23, que igualmente la organización cooperativa ha tenido que hacer ciertas modificaciones en sus normas de cumplimiento para cumplir con lo establecido en las modificaciones más recientes. Vamos a entrar entonces a lo que corresponde a la responsabilidad de la Junta de Directores. Muy bien. Como nosotros conocemos y algunos si han entrado o han sido electos en este nuevo periodo de Junta de Directores,
es importante que nosotros conozcamos la relevancia que tiene la gobernanza en el desarrollo y cumplimiento normativo de la organización. Por eso es importante que usted como junta de directores sepa que recae una responsabilidad en la junta de directores sobre la aprobación del programa de prevención de su organización. Es importante que la cultura de cumplimiento se establezca desde las bases de las juntas de directores de las organizaciones y de allí emanen todas las normas que contribuyen a que esa cultura de cumplimiento se establezca en la organización, en los asociados y en todos los clientes que tenga la cooperativa. Por ende, el rol de la junta de directores es de vital importancia, ya que al ser la autoridad encargada de la administración, le corresponde aprobar los controles internos para la aplicación efectiva y eficiente de las políticas y procedimientos que nacen de las normas legales. Pero adicional a aprobar, es importante que la junta de directores analice, revise, verifique, conozca lo que está establecido en los controles de la organización. Recuerde que a nivel normativo la responsabilidad principal recae sobre los miembros de la junta, de las juntas, específicamente en este caso hablando de la junta de directores. Entonces es bien imprescindible que usted conozca cómo funciona su organización, conozca cuáles son los procedimientos y sobre todo estar al pendiente de que sus colaboradores, que los colaboradores de la organización conozcan cuáles son sus deberes y responsabilidades con respecto al cumplimiento normativo. Igualmente, tenemos también que mencionar que la ley 23, adicional a las otras leyes, tanto financieras como de ley 17, establece ciertos lineamientos para la junta de directores y habla acerca de designar al oficial de cumplimiento o enlace, designan al comité de cumplimiento, aprueban el reglamento del comité de cumplimiento, aprueban el manual de cumplimiento, aprueban las políticas y sobre todo que sean políticas claras conforme al perfil de riesgo que tiene la organización. Supervisan la estructura administrativa responsable de la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y ratifican la metodología de evaluación de riesgo que es el resultado del análisis de toda la gestión de riesgo de cumplimiento para saber y conocer dónde está la organización con respecto a su gestión de los riesgos. Es importante también que nosotros conozcamos que el tema del manual de cumplimiento, que es uno de los lineamientos importantes que establece la normativa y que establece la resolución 11 y la resolución 6, es que nuestro manual de cumplimiento contempla aspectos importantes en el cumplimiento de la ley 23. Detalle del programa de prevención, los diseños de controles, flujos de los procesos, que ese manual esté actualizado, esté disponible. Debe constar en acta dicha aprobación y las actualizaciones que se realicen a dicho manual también deben constar en actas. La divulgación es importante. Recuerde que el personal de la organización que tiene que ver directa o indirectamente con el cumplimiento de los procesos de prevención debe conocer cómo está establecido el manual, cómo fue aprobado,
¿Cuáles son sus responsabilidades? Como les dije al inicio, cumplimiento somos todos. Crear una cultura de cumplimiento en donde la junta de directores sepa cuál es su responsabilidad y su rol con respecto a las normas, da esa fortaleza legal y esa fortaleza operativa en la organización. Disminuye notablemente los riesgos operativos, los riesgos legales, los riesgos de contagio que pueda sufrir la organización. Estos riesgos que le mencioné son riesgos asociados a lo que es la gestión de riesgo de prevención del blanqueo de capitales. La capacitación es fundamental. Es necesario que todos los colaboradores de la organización conozcan su rol. Este tipo de capacitaciones se conocen como capacitaciones genéricas, pero también se pueden dar capacitaciones específicas dependiendo del rol de cada miembro de la organización y a su vez una inducción para aquellos colaboradores que son de nuevo ingreso. Igualmente, el establecer políticas claras conforme al nivel de riesgo mitiga considerablemente lo que tiene que ver con riesgos operativos. Es importante, por ejemplo, que en la gestión de cumplimiento el área de caja conozca la responsabilidad que tiene con respecto a sus procesos. Por ejemplo, las políticas de caja y el manejo de los medios de pago son procesos específicos del área de caja, del área de operaciones, ¿verdad? Entonces es importante que esta área conozca cuáles son sus responsabilidades. Por ende, las políticas de esta área deben estar muy claras, muy específicas y como les comenté, la parte medular e importante de esto es que puedan tener capacitación al respecto. El código de ética, ustedes saben que el código de ética es fundamental para todo tipo de organización. Está contemplado como sanas prácticas, ¿verdad? Que cada miembro de la organización conozca y sepa cuál es su código de ética y su código de conducta frente a las circunstancias o procesos establecidos en el desarrollo de la Ley 23. Régimen sancionatorio interno en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva está vinculado a que cada persona responsable en la organización en diferentes áreas, adicional a los miembros de las juntas y de la gobernanza, los comités, etcétera, sepan que las violaciones al cumplimiento de la normativa de prevención debe tener algún tipo de sanciones internas. Esto está establecido por sanas prácticas, adicional a que la regulación de sanciones establece de manera muy específica a las personas que puedan estar involucradas en un proceso de investigación y que luego pueden recibir algún tipo de sanción por incumplimiento al régimen de prevención. El reglamento de productos y servicios. Es importante que la organización, que los colaboradores conozcan cómo funcionan sus productos, sus servicios, a quién va dirigido, ¿verdad? ¿Cuál es su proceso de aprobación? Este tema de productos y servicios es muy sensitivo, adicional a que como cooperativa y como responsabilidad de la junta directiva, yo debo conocer esas reglamentaciones y debo conocer cómo funcionan y adicional incentivar a que se sigan los lineamientos evitando excepciones a la hora de ofrecer un producto o un servicio. Procedimientos o instructivo de procesos sensitivos. ¿A qué le podemos llamar nosotros un proceso sensitivo? Pues, por darles un ejemplo, el proceso de afiliación, el proceso de apertura de cuentas,
el proceso de congelamiento preventivo, que anteriormente les mencioné lo que establece el decreto 587, que tiene que ver con toda la mecánica que debe desarrollar el sujeto obligado para establecer el congelamiento preventivo y cualquier otro proceso sensitivo en cualquier otra área, sea contable, financiera, de gestión de crédito, morosidad, liquidez, solvencia, prevención. Es importante que nosotros podamos manejar y conocer cuáles son esos procedimientos sensitivos de la organización y lograr la aplicabilidad 100% de dichos procedimientos, sin excepciones. Veamos entonces, supervisar la estructura responsable de prevención. Eso depende mucho del nivel de la organización. A mí me ha tocado participar en algunas exponencias internacionales con respecto a las particularidades que tiene nuestro sector cooperativo. Como ustedes saben, nosotros tenemos cooperativas muy heterogéneas, cooperativas demasiado grandes que compiten con un banco o cooperativas demasiado pequeñas que subsisten con una pequeña cantidad de asociados y productos y servicios básicos. Entonces nosotros tenemos que conocer cómo está nuestra estructura. Tenemos que revisar si la cantidad de personal que tengo es suficiente para llevar la carga de trabajo que contempla el cumplimiento regulatorio en la organización. Hablemos de cumplimiento regulatorio como el cumplimiento tanto de la Ley 23 como de la Ley 17, como de las normas internacionales de información financiera, como cualquier otra norma que tenga la organización, evaluar si el personal que está atendiendo esas funciones es suficiente o requiere mayor personal. Actitudes y aptitudes para la posición. Revisar informes de cumplimiento y auditoría interna sobre el cumplimiento del programa de prevención es sumamente importante. Recuerde que como miembro de junta de directores, nosotros tenemos la responsabilidad de evaluar el resultado de esos informes. No solamente colocar en un acta que leí y fui informado sobre lo que indica el reporte de cumplimiento, sino que es necesario que yo analice cada una de las partes de ese informe. Analice los informes que presenta auditoría interna, verifique si hay riesgos en aquellos gaps que representan puntos sensitivos o hallazgos sensitivos que le puede causar algún tipo de deterioro económico, legal, operativo a la organización. Esto me va a ayudar también como miembro de junta de directores a tomar decisiones oportunas, a cuestionar también la labor de cumplimiento y adicional a cuestionar, y lo digo cuestionar de manera positiva, también ayuda a que la junta de directores conozca el engranaje total del funcionamiento del área de cumplimiento y se puedan tomar decisiones para ayudar al área de cumplimiento, para ayudar al oficial de cumplimiento y a sus analistas a que puedan generar información de manera más rápida, a que puedan ejecutar los procesos de manera rápida. Muchas veces necesitan de tecnología, muchas veces necesitan de personal y a través de los informes nos damos cuenta cómo está la gestión de cumplimiento. Recuerde también que la gestión de cumplimiento no solamente es que yo voy a evaluar el área de cumplimiento, hay otras áreas que complementan la gestión de cumplimiento, llámese la gerencia, llámese atención al cliente, llámese el área de caja, llámese también la parte de la contabilidad.
el área de archivos, o sea, el cumplimiento se complementa en su gestión con otras áreas de que muchas veces cumplimiento depende para que el trabajo que se está asignando o el trabajo que se necesita desarrollar tenga los resultados que está esperando la Junta de Directores. Matrices de seguimiento a las deficiencias y medidas correctivas recomendadas, ya sea por el IPACOP, por el área de cumplimiento, por auditoría interna, por auditorías externas, por evaluaciones independientes. Siempre la Junta de Directores debe tener presente que en sus procesos de supervisión de la estructura de cumplimiento debe considerar que se le presenten las matrices de seguimiento para saber si los hallazgos o las deficiencias encontradas están siendo cerradas en el tiempo oportuno, si los responsables están rindiendo cada cierto tiempo algún informe de la gestión que están realizando para cerrar estos gaps o hallazgos de revisiones o auditorías. Es bien importante que la Junta de Directores esté totalmente informado sobre esto, porque eso también les permite tomar decisiones a tiempo. Supervisar el adecuado funcionamiento del comité de cumplimiento. Recuerde que el sector cooperativo tiene algunas particularidades con respecto al cumplimiento, al comité de cumplimiento. Recuerde que nuestros directivos comúnmente cambian cada 3 años, puede que cambien todos, puede que quede uno, etcétera. Y los que llegan necesitan tener este tipo de entrenamiento, necesitan empaparse de todo lo relacionado al funcionamiento del comité de cumplimiento, necesitan conocer y entender cómo es su funcionamiento, su responsabilidad, la reglamentación que los dirige, sus responsabilidades, sus deberes, estar pendiente de todo ese cambio en la estructura es fundamental que la Junta de Directores lo tenga presente. Vamos a la siguiente. Muy bien. Metodología de evaluación de riesgo. Ustedes saben pues que esto está establecido en la resolución 54. Cuando vimos el compendio de resoluciones allí, yo les mencioné esta resolución y es importante que la Junta de Directores colabore para que el área de cumplimiento pueda tener una metodología de evaluación de riesgo. Esto es algo normativo, ya está establecido con mayor claridad en la ley 254. Así que básicamente es obligatorio que la cooperativa o el sujeto obligado, hablemos de sujeto obligado a nivel general, contemple la metodología de evaluación de riesgo. Entonces, ¿qué aspectos se consideran en esa metodología de clasificación? Conceptos generales, criterios o variables mínimas para el análisis de perfil de riesgo de los clientes, descripción del procedimiento para la actualización de la clasificación del riesgo de clientes, aprobación de la clasificación de riesgo de clientes, categoría de riesgo cliente, revisión, actualización y conservación de documentación. Y aquí quiero hacer énfasis en que la normativa, la ley 23, establece que hay cierto tipo de clientes que tiene que pasar a la aprobación de la alta gerencia y de la junta directiva de directores. Tal es el caso de los clientes clasificados como PEP o clasificados como clientes de alto riesgo. Por darle un ejemplo de clientes de alto riesgo, aquellos clientes que manejan altos volúmenes de efectivo, aquellos clientes cuya profesión es sensitiva o es una profesión vulnerable a ser utilizada para delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, etcétera. Tal es el caso, por ejemplo, de los contadores.
que de acuerdo a las tipologías del Gafi y de las revisiones que ha hecho Gafi anualmente, pues los contadores que son independientes entran a ser vulnerables para ser utilizados para este tipo de delitos, llámese para colaboraciones en delitos de evasión fiscal, alteraciones de estados financieros, para fraudes. Entonces, nosotros tenemos que tener presente que si yo tengo algún tipo de cliente, por ejemplo, que está clasificado en la categoría de PEP, ese tipo que es PEP, una persona expuesta políticamente, ese tipo de cliente requiere una evaluación anual y una aprobación anual para mantener la relación con este cliente. Entonces, tomemos en consideración este ejemplo para que usted conozca pues que si usted tiene este tipo de clientes, pues anualmente o cuando el cliente cumple el año, pues usted va a obtener información de este cliente para ser evaluado y considerar si se mantiene o no se mantiene la relación con el cliente. Revisión, actualización y conservación de documentación es también una parte importante. Cómo nosotros manejamos la información del expediente del cliente, cómo la actualizo, dónde lo mantengo. Lo mantengo esa información en un lugar seguro, en un lugar confidencial, en un lugar donde mitigo el riesgo de daños por lluvia, por inundaciones, por fuego, etcétera. Es importante también que la Junta de Directores conozca cómo está esta parte de la metodología. Vamos entonces a la siguiente. Aportar recursos necesarios para capacitar. El plan de trabajo de cumplimiento es importante, especificado también por las normas, por el cumplimiento regulatorio, que el oficial de cumplimiento maneje un plan de trabajo donde incluya todo lo que es el manual de procedimientos del área de cumplimiento. Cómo cumplimiento realiza su labor de monitoreo, de revisión de clientes, de manejo de señales de alerta, del cumplimiento de envío de reportería al regulador, a la unidad de análisis financiero. Entonces, es importante que la Junta de Directores conozca, apruebe el desarrollo de ese plan de trabajo de cumplimiento, evalúe cómo van los avances de ese plan de cumplimiento. Esto también lo puede desarrollar o lo desarrolla el comité de cumplimiento, pero siempre debe tener el aval y la información y la aprobación a nivel de Junta de Directores. El plan de capacitación también debe ser aprobado por la Junta de Directores. Muchas cooperativas y organismos de supervisión lo pasan al comité de cumplimiento y luego el comité de cumplimiento lo eleva para ratificación por parte de la Junta de Directores. Recuerde que un plan de capacitación anual es vital e importante y también porque la norma establece que los sujetos obligados tienen la obligación de capacitar. Un presupuesto de cumplimiento es algo que nosotros siempre recomendamos en nuestras supervisiones porque históricamente el oficial de cumplimiento de nuestro sector tenía la particularidad de no manejar recursos específicos asignados para entrenamiento, pasantías, software, personal, cuando hay necesidad de personal. Entonces, sí recomendamos, por ejemplo, en la estructura que tiene Copeduc, el manejo de un presupuesto de cumplimiento es vital para que el departamento de cumplimiento pueda desarrollar de manera efectiva todo lo establecido en su plan de trabajo y en su plan de capacitación.
Vamos entonces a la siguiente. Designar al enlace u oficial de cumplimiento. La designación debe constar en actas de la Junta de Directores. Considerar la persona debe tener experiencia del tema, autoridad, recursos y tiempo para ejercer la función. Es una buena práctica designar a un enlace secundario o a un segundo enlace, ¿verdad? Es vital que eso se pueda dar. Nosotros a nivel del instituto manejamos una circular que tiene que ver con el nombramiento del oficial de cumplimiento, es decir, que la cooperativa tiene el deber de cada vez que haya un cambio de oficial de cumplimiento producto de renuncias, despidos, vacaciones, este formulario se debe completar y la cooperativa lo debe enviar al IPACOP para que nosotros podamos actualizar la información del oficial de cumplimiento. Ese formulario debe ir acompañado también de la hoja de vida del oficial de cumplimiento. Entonces, es importante que la Junta de Directores pueda darle esa investidura al oficial de cumplimiento de completa autoridad en la organización, de que realmente el trabajo que desarrolla el oficial de cumplimiento o enlace es un trabajo sumamente delicado, sumamente sensitivo, establecido en normas internacionales, establecido por Gafi, evaluado cada cierto tiempo por organismos internacionales. Copeduc tuvo la experiencia de participar en las evaluaciones cara a cara que tuvimos en Panamá en el 2017 y sobre todo porque en cualquier momento que el Gafi vuelva a visitar Panamá, Gafi o Gafilat, que Gafi, como les comenté, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y Gafilat, el Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica, puede visitar en cualquier momento cualquier sujeto obligado y solicitar los procedimientos de cumplimiento y evaluar si realmente existe una efectividad. Entonces nosotros tenemos que estar siempre preparados. Ustedes saben que Copeduc es una de las cooperativas emblemáticas en Panamá e inclusive puede ser elegida por organismos internacionales para evaluar la función y gestión de cumplimiento. Debemos estar siempre preparados para que los resultados que nos agarren por sorpresa, por ejemplo, los resultados sean óptimos y nosotros podamos comprobar que efectivamente nuestro sector está blindado tanto por la normativa como también por la manera práctica en que desarrollamos la gestión de cumplimiento. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con la designación del comité de cumplimiento. Ustedes saben que la designación es normativa y está establecida que debe formar, o el comité de cumplimiento está formado por 3 miembros de la Junta de Directores, gerente, enlace u oficial de cumplimiento, auditor interno y la persona o el ejecutivo encargado del área de riesgos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un poco de las responsabilidades del comité de cumplimiento. Como ustedes saben, son 3 miembros de la Junta de Directores los que forman parte de este comité. Funciones a realizar. Dice, propone a la Junta Directiva o la Junta de Directores las políticas generales de prevención para su debida aprobación. Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento, dejando expresa constancia en actas. Recibir y analizar los informes sobre operaciones o transacciones inusuales e injustificadas reportadas por el oficial de cumplimiento, conocer los reportes de transacciones sospechosas, emitir recomendaciones sobre las medidas establecidas para identificar, evaluar y entender
los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales. Debe tener un libro de actas, debe tener su reglamento, puntos a considerar en el reglamento, los integrantes, las funciones, la conformación del quórum, periodicidad de las reuniones, entre otros aspectos que considere importante el comité de cumplimiento que deben estar incluidos en este reglamento. Vamos entonces a hablar un poco acerca de las responsabilidades de la Junta de Vigilancia. Muy bien, como es de su conocimiento, ¿verdad? La Junta de Vigilancia es el ente fiscalizador establecido a través de la Ley 17 para desarrollar un trabajo o una labor de fiscalización en las organizaciones cooperativas. Dentro de su programación deberá evaluar la gestión que realiza el área de auditoría interna con respecto a la gestión de cumplimiento. Recuerde también que nuestra resolución establece que aquellas cooperativas que tienen hasta 5 millones de balboas en activos, la Junta de Vigilancia podrá ejercer provisionalmente estas funciones. Entonces, en algunos casos, pues en algunas cooperativas le corresponde a la Junta de Vigilancia hacer la gestión de auditoría interna. Pero también debemos recalcar que aquellas cooperativas que tienen auditoría interna, pues la Junta de Vigilancia también puede revisar la gestión que realiza auditoría interna con respecto a la verificación de los procesos de prevención. Revisar el cumplimiento de las 6 funciones básicas establecidas en el artículo 22. Evaluar si el diseño institucional es adecuado al perfil de riesgos de la cooperativa, es decir, que cumple su cometido y que todo lo que se ha dictaminado como controles están alineados al perfil de riesgo de la cooperativa previamente desarrollado. Evaluar el mecanismo utilizado por la cooperativa para calificar a los clientes, asociados y terceros según el nivel de riesgo. Considerar productos y servicios, ubicación geográfica, canales de distribución, entre otras. Es importante que la Junta de Vigilancia conozca también cómo está este mecanismo, si la cooperativa ya lo tiene ejecutado. Ustedes saben que en los procesos de supervisión, muchas veces la Junta de Vigilancia colabora con la Junta de Directores para darle seguimiento, ¿verdad?, a los gaps o los hallazgos que han quedado abiertos. Inclusive contribuyen a dar ideas y a establecer procedimientos específicos para colaborar en la organización y que se puedan cerrar los hallazgos. Importante, considerar que los factores que se evaluarán se ajusten a la operativa de la cooperativa, que la metodología permita la clasificación inicial y la actualización, que se logre verificar el nivel de riesgo individual y global, que se mantenga registro histórico de los cambios. Recuerde que la Junta de Vigilancia en su rol de fiscalización puede ser importante a la hora de evaluar los procedimientos establecidos por la cooperativa, inclusive dar una opinión acerca de las oportunidades de mejora que tiene la organización con respecto a los procesos ya establecidos. Comprobar que los clientes PEP considerados de alto riesgo son objeto de debida diligencia ampliada. Considerar procedimientos claros qué, cómo, quién y cuándo. Aprobación de la alta gerencia, actualización anual, calificación de las personas expuestas políticamente, directo, familiares, estrecho colaborador, como alto riesgo, y el monitoreo por parte de cumplimiento.
Evaluar la efectividad y eficiencia de los controles implementados. También lo podemos visualizar a través de la evaluación de los mecanismos de control, de la evaluación de la aplicación de los procedimientos establecidos por la cooperativa y sobre todo evaluando que cada departamento, que cada junta, que cada comité cumpla con la labor que le corresponde. Emitir opinión en cuanto al proceso de recolección y envío de las transacciones en efectivo y cuasi efectivo, cumplimiento de las normas establecidas de prevención. Aquí yo les dejo los enlaces de la unidad de análisis financiero. Por si en algún momento ustedes quieren revisar un poco más sobre lo que es reporte de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, sobre lo que es el manejo de la declaración jurada, que en este caso, pues, a Copeduc no le aplica tanto una declaración jurada, por lo menos en este momento, porque esa declaración se establece más bien para cooperativas que manejen transacciones por debajo del umbral establecido para el reporte, que es de $10,000 en adelante. ¿Qué se reporta? Bueno, conversamos un poquito al respecto, efectivo, cuasi efectivo, montos mayores a $10,000 o más en una sola operación o en varias operaciones en una semana, que es lo que le llamamos operaciones acumuladas. Recuerde que el cuasi efectivo es una terminología bastante amplia y está específicamente considerada, por ejemplo, en aquellos cheques que son emitidos con endoso en blanco o al portador, en donde es difícil conocer quién es el verdadero dueño de los fondos. Emitir opinión en cuanto al proceso de análisis de operaciones inusuales. Considerar que la cooperativa tenga definido el procedimiento por escrito, que se tenga establecida la responsabilidad que tiene la primera línea de defensa, tiempos de respuesta a solicitudes de cumplimiento, que el personal sepa a quién y cómo reportar, que se lleva registro de casos analizados, reportados, cerrados, abiertos, que se documente el análisis de cada caso. Es importante también que tanto el oficial de cumplimiento como la junta de directores como el área de auditoría interna valide que este tipo de información se está desarrollando. Ahora bien, como les comenté, hay cooperativas donde la junta de vigilancia tiene que desarrollar este rol y eso también en el caso de ustedes donde ya tienen un auditor interno, en todo caso la junta de vigilancia por su labor de fiscalización puede también considerar efectuar algún tipo de revisiones al respecto. Ok, con esto hemos finalizado nuestra presentación del día de hoy. A manera general, hemos tratado de abordar los aspectos más importantes establecidos en la norma con respecto a las responsabilidades que tienen las juntas, los roles que tienen las juntas, que tienen los comités, que es importante que nosotros podamos desarrollar un proceso de cumplimiento efectivo, que el oficial de cumplimiento adicional a todo un departamento de cumplimiento se sienta que realmente es valorado, que es apoyado, señores, porque recuerde que, como les compartí anteriormente, la gestión de cumplimiento somos todos. Ciertamente el área de cumplimiento tiene responsabilidades específicas, pero hay otras responsabilidades generales que son compartidas con departamentos específicos en la organización. Entonces, todos debemos colaborar para que el desarrollo y la efectividad del cumplimiento de la Ley 23 se pueda dar de manera óptima y efectiva en nuestras organizaciones cooperativas. Igualmente, recuerde que la Ley 254 ha establecido cambios sustanciales y específicos a todo lo que es
el tema sancionatorio, que las sanciones ya no fueron modificadas de 5,000 a 1,000,000, que era lo que existía en Ley 23, han sido modificadas de 5,000 a 5,000,000 de balboas, dependiendo de la gravedad de la falta, y que así como existen sanciones administrativas, existen las sanciones pecuniarias, y que la organización tiene el deber de blindar su organización, también tiene el deber de proteger los pasivos, los ahorros de los asociados, la confianza que tiene la clientela en Copeduc debe ser el principal valor que nosotros debemos proteger. La gestión del riesgo reputacional, del riesgo legal, del riesgo operativo, del riesgo de contagio es importante para que la organización pueda funcionar de manera eficiente en el cumplimiento de las normas. Gracias.